y de qué es lo que vamos a encontrarnos con esta nueva versión de Zabbix, ¿sí? Yo creo que quizás, porque lo tengo que ver desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo de vuelta me presento para los que no me conocen, soy Facu, soy trainer, y soy parte del equipo de soporte de Zabbix. Y como les decía, yo creo que esta es una de las versiones donde quizás se han incorporado la mayor cantidad de cambios disruptivos desde el punto de vista de tecnología, ¿sí? Vamos a ver que también hay un montón de nuevos features que están relacionados con quizás la capa de presentación, de cómo vamos a mostrar los datos, pero la realidad de vuelta, desde mi punto de vista técnico, es que hay muchas cuestiones que están asociadas a la escalabilidad y la performance, ¿sí? de Zabbix. Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar entonces con estas funcionalidades. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que tiene que ver con el monitoreo web, ¿sí? Sabemos que en Zabbix, o por ahí para los que no tengan mucha experiencia al respecto, tenemos la funcionalidad de web escenario, ¿sí? Que era una forma de realizar, digamos, un guión de lo que nosotros queríamos que Zabbix haga con la interacción de una web. Sin embargo, esto tenía ciertas limitaciones, con lo cual se han hecho bastantes cambios para poder tener un monitoreo sintético, ¿sí? Como se lo conoce por ahí quizás en la jerga. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma nosotros vamos a lograr que se haga impersonar, ¿sí? Como un usuario y ejecute una instancia de un navegador real y a través, digamos, del el desarrollo de scripts, Zabbix va a interactuar, digamos, con esta web, ¿sí? Lo que como resultado a nosotros nos va a dar distintos o diversos aspectos, ¿sí? Como pueden ser disponibilidad, rendimiento, transacciones, y vamos a ver que algunas cositas más también. Para poder hacer esto, Zabbix incorporó nuevos tipos de ítems de los que vamos a charlar, pero la tecnología que utiliza, digamos, para poder expandir esta funcionalidad tiene que ver con apoyarse en Selenium, ¿sí? No sé si alguno por ahí tendrá experiencia con este producto, pero básicamente lo que nos permite es tener justamente una interacción más avanzada, ¿sí? Lo cual como resultado nos va a generar un JSON con mayor información, ¿sí? Esto nos da también mayor compatibilidad. Si no lo sabían o si no se encontraron, digamos, con ese escenario, las versiones anteriores, quizás 6.4 o 6.0 de Zabbix, que utilizan el monitoreo estándar de web a través de los web escenarios, tenían ciertas limitaciones por ahí para procesar sitios que incorporaban JavaScript, lo cual es algo bastante popular, y eso era una limitante. Entonces, a través de Selenium, Zabbix ya no tiene esa limitación. En contrapartida, tenemos quizás ahí un nivel de complejidad quizás eh, agregado, que es que tenemos que instalar en alguno de todos los componentes de Zabbix o en algún otro lugar un servidor de Selenium, ¿sí? La forma quizás más simple de poder realizar esta tarea es hacerlo a través de los contenedores, ¿sí? Oficiales que ofrece Selenium. Básicamente es descargar un contenedor, iniciarlo, digamos, publicar un puerto y con eso ya es suficiente para que Zabbix pueda interactuar con él. Y para esto, sí, nosotros vamos a tener que definir en la configuración, ya sea de nuestro Zabbix server o en el proxy, dónde es que vamos a poder contactar a este servidor de Selenium, ¿sí? A dónde le vamos a poder pasar nuestro script para que Selenium haga la ejecución, y que básicamente va a iniciar un browser en formato headless, ¿sí? Va a iniciar una instancia de Chrome sin la parte gráfica y va a ejecutar, digamos, todo lo que nosotros definimos en nuestro script. Entonces, en concreto, como les decía, nosotros desde el punto de vista de Zabbix le vamos a definir a dónde contactar este contenedor, ¿sí? Y cuántos de estos procesos nuevos que surgen, los browser callers, vamos a instaurar para que puedan repartirse la carga de obtener todas estas métricas. Y también, digamos, con este tipo de tecnología que se incorpora de alguna forma dentro de Zabbix, surge este tipo de ítem llamado browser,
que no es muy diferente a los tipos de item script que teníamos anteriormente, ¿sí? La única diferencia quizás es que ahora se va a hacer la interpretación de lo que nosotros pongamos como código dentro de este script y se le va a pasar a este componente de Selenium para que realice las tareas de interacción con la aplicación web que estemos tratando de monitorear o con la web, ¿sí? Acá, como vemos, digamos, la sintaxis no es demasiado compleja, ¿sí? Esto ya en la documentación tenemos algunos ejemplos, quizás ejemplos más evolucionados por ahí que estamos viendo, pero si no, también hay un nuevo tipo de template que se llama Website by Browser, que ya nos da, ¿sí?, alguna suerte de pre-ítems o ítems, ¿sí?, que podemos utilizar como genéricamente para todas las webs, ¿sí? Estos, como saben, digamos, ahí hago un paréntesis, cuando nosotros actualizamos Zabbix, los templates no son actualizados como parte de esta tarea, ¿sí? Una vez que actualizamos todos los componentes, tenemos que ir a descargar los nuevos templates para aprovechar esa funcionalidad. Y este template, ¿sí?, que no estaba en versiones anteriores, es uno que deberíamos descargar para poder fácilmente personalizarlo a nuestra situación, a nuestro negocio, y poder aprovechar esta funcionalidad. Incluso en la descripción del template, como en la mayoría, se van a encontrar con las instrucciones o los requerimientos que hay que cumplir para que este template pueda funcionar. Como les decía, poder tener una instancia de Selenium corriente. Entonces, este template de browser va a contener, digamos, ítems genéricos que van a estar relacionados con la navegación, digamos, y con estadísticas de ese sitio web, ¿sí? Nos va a generar un dashboard, e incluso como parte, digamos, de estos elementos que genera este tipo de interacción con web, es que ahora incorporamos la posibilidad de poder mostrar screenshots de la web, ¿sí? Básicamente, qué fue lo que vio Zabbix o Selenium cuando se conectó a la web, y poder distinguir, digamos, y visualizarlo eso dentro de un dashboard como parte de los valores históricos de un ítem más. Bueno, justamente para poder guardar estos screenshots, lo que surge, ¿sí?, lo que aparece es este nuevo tipo de datos, ¿sí?, llamado binary o binario, que básicamente es un tipo de ítem con formato base 64, lo que nos permite guardar estos screenshots dentro de la base de datos como si fuese un valor numérico o como si fuese un string. Bueno, imaginemos que ahora tenemos básicamente un screenshot. Y no necesariamente esto tiene que ser un tipo de ítem independiente, sino que puede ser un ítem justamente dependiente de un ítem maestro. Es decir, tengo un ítem que recolecta toda esa información, ¿sí? Y después como genera un JSON, uno de los objetos de ese JSON va a ser el screenshot. Entonces yo puedo extraer a través de un preproceso esa información que a mí me interesa, y después a través de un widget elegir mostrarlo, ¿sí? Por ejemplo, puedo utilizar el item history para poder ver justamente cómo era que se estaba renderizando la web en el momento en particular, ¿sí? Entonces, si, no sé, alguien, digamos, por algún motivo introdujo un cambio acá, yo voy a poder fácilmente reconocer en qué momento eso sucedió. Además de las métricas que estamos viendo que son generales, ¿no? Después por ahí, de vuelta, en nuestro caso de uso necesitamos otro tipo de métricas, podemos rápidamente tenerlo eso representado. Ahora, avanzando por ahí un poco con lo que tiene que ver con performance, tenemos este concepto de poleo asincrónico que se introduce dentro de Zabbix. Si no estaban al tanto, generalmente Zabbix, cuando recolecta información, lo hace a través de lo que Zabbix denomina data pollers, ¿sí? Y dentro de esos data pollers tenemos, por ejemplo, bueno, justamente el data poller, que conglomera un montón de tipos de información. Después tenemos otro recolector de información asociado a los trappers, ¿sí? Estos son los que reciben información. Esto no lo dije, pero los pollers son los que van a buscar información, mientras que los trappers son los que reciben. Cada uno de estos procesos, ¿sí?, si bien interactúan súper eficiente y, digamos, con pocos polos podemos manejar un montón de información, la realidad es que cada uno de ellos está
haciendo una consulta y recibiendo una respuesta y queda bloqueado durante ese proceso. Lo que hace, digamos, que yo necesite muchos procesos de Poller si estoy manejando grandes volúmenes de información, justamente por este bloqueo que se produce a nivel de ejecución de ese proceso, ¿sí? Y tenemos un número limitado máximo de Poller en 1000, con lo cual no puedo escalar por encima de ello. Ahora, en Zabbix, justamente en la versión 7, perdón, lo que se cambia es este concepto de tener que esperar la respuesta de un proceso y que ese proceso me quede bloqueado, ¿sí? Justamente ahí es donde entra esta lógica asíncrona. Y como parte, digamos, de mejorar quizás un poco de performance, lo que se hizo fue segmentar la información que manejaba el único proceso de data poller en nuevos procesos de Poller, ¿sí? Ahora lo que es SNMP va a tener su propio Poller, lo mismo para lo que son los agentes, y lo mismo para los ítems que son del tipo HTTP. Y ahora cada uno no solamente que va a funcionar de forma sincrónica, sino que va a tener su propio proceso, no va a ser manejado por el Poller. Ahora, cada uno de estos procesos asincrónicos, nosotros podemos decirle cuánto es el valor máximo que puede recolectar por ejecución. O sea, cada uno de estos procesos, ¿sí? Hasta cuántos valores puede manejar. Adicionalmente, vamos a tener un nuevo thread, un nuevo proceso, ¿sí? Que va a ser el encargado de internamente sincronizar de alguna forma la configuración que van a tener esos pollers, ¿sí? Acá tenemos quizás alguna nota que no tiene mucho que ver con Zabbix, sino que es una cuestión de programación que dice justamente, los procesos asincrónicos son un concepto de programación que permite ejecutar tareas de manera independiente entre sí y sin bloquear la ejecución del programa. Y esto es conceptual, pero básicamente es importante para lo que está realizando cada uno de estos procesos, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros a través, digamos, de la configuración del Zabbix Server, por ejemplo, podemos establecer cuántos son las cantidades de chequeos en paralelo que puede ejecutar cada uno de estos procesos, ¿sí? El valor por defecto vemos que viene seteado al máximo, viene seteado en 1000, pero si queremos por algún motivo, esto podemos achicarlo, ¿sí? No sé si por ahí está utilizando demasiados recursos, o sea que no debería suceder, podríamos reducirlo. Entonces, como les contaba, el proceso actual hoy es de recolección asíncrona, ¿sí? Sincrónica, es decir, envío una petición, recibo una respuesta, entonces durante este proceso, durante este tiempo el proceso quedó bloqueado y ahí es donde, digamos, empiezo, una vez que termina este ciclo, a levantar, digamos, nuevos requerimientos, ¿sí? Es decir, termina el primero, envío el segundo y voy con el tercero. En el caso actual, ¿sí? O más actual de esta nueva versión, yo ya no espero esa respuesta para liberar el proceso. Entonces puedo hacer múltiples peticiones, ¿sí? Múltiples consultas sin necesidad, digamos, de que ese proceso dependa de la respuesta. La respuesta vendrá en el orden y en el momento que sea, digamos, disponible por el equipo. Y Zabbix va a continuar, digamos, haciendo consultas por el límite de peticiones que yo le haya definido. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en un impacto, digamos, de performance importante. Actualmente, digamos, esto a nosotros nos requeriría una utilización del 40 y pico por ciento de utilización no sé, 20 pollers para obtener un X número de información, mientras que al utilizar esta estrategia de poleo asincrónico y de segmentar los tipos de información por distintos pollers, yo puedo tener una reducción significativa de la utilización de esos pollers. ¿Sí? Como vemos acá, pasamos del 40 y algo al, no sé, 15, 18, ¿sí? Por lo cual hay una diferencia importante de performance, perdón, entre versiones, ¿sí? Esto es algo bastante interesante a considerar, sobre todo en ambientes de gran escala. Otro concepto también súper interesante y que creo que fue bastante votado por la comunidad, ¿sí? Recuerden que en Zabbix nosotros como comunidad, digamos, podemos votar cuáles son aquellos desarrollos, aquellas funcionalidades que van a ser incluidos, ¿sí? A través del apartado de roadmap,
nosotros podemos ir, registrarnos y seleccionar dentro de lo que el equipo de desarrollo tiene en su pipeline para las próximas versiones, votar qué es lo que nos parece quizás más interesante y eso mueve la lista de prioridades de alguna forma estas funcionalidades. Y esto de alta disponibilidad de proxy, digamos, y balanceo de carga, fue algo que venía, digamos, siendo bastante votado. Básicamente porque antes dependíamos de herramientas externas para poder hacer este tipo de soluciones, ¿sí? Como, no sé, HAProxy o cuestiones así. Y ahora es una funcionalidad nativa, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, digamos ahora un host eh, pasa a ser monitoreado por un grupo, ¿sí? Y no únicamente por un proxy. ¿Puedo hacer que un host sea monitoreado específicamente por un proxy? Sí. Pero la realidad es que si yo quiero aprovechar esta lógica, digamos, de balanceo y de alta disponibilidad, pasa a ser monitoreado por un grupo. Y la lógica interna de Zabbix decide quién es el miembro dentro de ese grupo que va a ser responsable por el monitoreo de este dispositivo. Entonces acá vemos por ahí cómo es la configuración del grupo, ¿sí? Lamentablemente es una agrupación lógica y no tiene demasiada funcionalidad por encima de simplemente crearlo, ¿sí? Definir quiénes van a ser los miembros. Sí va a tener algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería el tiempo de failover, ¿sí? Y el mínimo número de miembros como parte de un grupo, ¿sí? Después esto, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero en la vista, digamos, nosotros vamos a poder ver cuáles son los grupos que tenemos definidos, ¿sí? Y quiénes son los proxies que forman parte de ese grupo, el estado después de cada uno de ellos, ¿sí? Con las propiedades que definimos. Entonces, como les decía, el periodo de conmutación por error, ¿sí? O el failover, es lo que se va a utilizar para decidir cuándo un proxy está disponible o cuándo no, ¿sí? Es el tiempo que yo espero que ese proxy me envíe información o lo considero, digamos, muerto. Se puede configurar un número mínimo de proxies, ¿sí? Que era lo que estábamos viendo recién, que tienen que estar disponibles para que el grupo esté disponible, ¿sí? Vuelvo un segundito para acá. Si yo, por ejemplo, pongo, no sé, 1 en el número mínimo, y bueno, es muy difícil que este grupo entre en algún momento en un estado eh, de no disponible. Ahora, si por ejemplo tengo 5 proxies, para el caso de Netherlands, tengo 5 proxies, que es el número mínimo, y 5 es parte del grupo, cuando se me cae un solo proxy, automáticamente este grupo deja de estar disponible. Entonces tenemos que jugar un poquito con esto. Yo diría que quizás en un grupo de 5, bueno, probablemente el número mínimo sean 3 proxies o 2. Bueno, continuando con esto, en los proxies, digamos, en versiones anteriores, y los hosts que estén asignados a ellos serán excluidos, perdón, del rebalanceo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, eh, que para poder, digamos, explotar todas las funcionalidades que me da este feature debería tener todos los proxies en la última versión, ¿no? En la versión 7 en adelante. Si no, voy a tener esta discrepancia de que quizás algunos hosts no pueden ser balanceados. Por último, si un grupo de proxies está fuera de línea, ¿sí? Al menos el número mínimo, como habíamos recién, de esos 5 o 3 que definíamos qué criterio vamos a utilizar para decidir si el grupo funciona o no, eh, si estamos por debajo de ese valor, los hosts asignados, ¿sí? A este grupo dejan de ser monitoreados, es decir, no son rebalanceados a otro grupo de proxies, ¿sí? Esos hosts, perdón, pertenecen a ese grupo y se rebalancean entre los miembros del grupo. Ok, los proxies son asignados a grupo mediante el formulario de configuración, ¿sí? Esto cuando nosotros estamos creando el proxy vamos a tener la opción de elegir o no si ese proxy forma parte de un grupo. En el caso, digamos, de que lo hagamos parte de un grupo, se nos va a habilitar, digamos, algunas opciones adicionales que tenemos que configurar como parte de la inserción de ese proxy a un grupo. Por ejemplo, cuál va a ser la dirección a donde se lo puede ubicar a ese proxy, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué eso es importante.
Bueno, otras características, ¿sí? Es cuándo se va a ejecutar el rebalanceo de esos hosts dentro de un grupo. Por ejemplo, que el número de hosts asignados a un proxy, ¿sí? Difiere del promedio por un factor de 2. Para esto lo vamos a ver en un grafiquito. Y que la diferencia, ¿sí? Es mayor o igual a 10 hosts del promedio, siempre hablando de la cantidad de hosts que puede tener un proxy. Los hosts que exceden el promedio van a ser desasignados de los proxies, y los hosts desasignados son balanceados a aquellos proxies que tengan menos hosts. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿sí? La sumatoria, digamos, de todos los hosts dividido la cantidad de proxies me da un promedio de 30 proxies, de 30 hosts por cada proxy, perdón. Entonces, si yo me fijo, digamos, el factor, si en este caso es igual a 2, entonces este proxy está desbalanceado, ¿sí? En este caso vemos que también lo que va a suceder es que se va a redistribuir la cantidad de hosts, ¿sí? Que tenía este proxy para hacer una carga equitativa. Pero acá lo importante, digamos, a tener en cuenta es que pueden ser rebalanceados por esas dos cosas, por el cálculo, digamos, del factor que esté superior a 2, o porque la cantidad de hosts es diferente por encima del promedio por más de 10 o igual a 10, ¿sí? En cantidad de hosts. Siguiendo con este tema, cuando un nuevo proxy es agregado, el grupo está automáticamente rebalanceado, ¿sí? Porque acá nuevamente me cambia el factor, me cambia el promedio, porque ahora tengo un nuevo proxy y tengo que redistribuir esa carga entre todos los miembros. Algo lamentablemente, antes de que me lo pregunten, que ahí veo hay una pregunta, ahora en un ratito voy a tratar de responderla, pero no hay una forma de definir prioridades, ¿sí? Yo no puedo poner un proxy que sea más importante que otro dentro de un grupo. Lamentablemente son todos iguales, forman todos parte de la misma lógica de balanceo, con lo cual no hay priority, no hay prioridad, ¿sí? Bueno, entonces les decía, ponemos un nuevo miembro dentro del grupo, el promedio es recalculado, se desasocian, digamos, los excedentes y se vuelve a hacer esa distribución. Ahora, yo les decía que nosotros teníamos que poner en la configuración del proxy, ¿sí? Cuál era la dirección donde ese proxy puede ser alcanzado. ¿Por qué? Porque cuando un host, digamos, envía mensajes a un proxy, el cual no, no es dueño de ese host, ¿sí? En el balanceo vamos a decir que a mí me corresponde el host, el proxy B, y le mando un mensaje al proxy A, el proxy A me va a decir, no, tenés que ir a hablar con proxy B, ¿sí? Entonces, para lo que sería el del lado de la gente, ¿sí? En el modo activo, el server active tiene que tener por lo menos la IP de uno de los proxies del miembro, ¿sí? Para poder recibir esta contestación de anda a hablar con el proxy B. Idealmente tendríamos la dirección de todos los proxies. En el caso del modo pasivo, ¿sí? Recuerden que la configuración del agente en modo pasivo, la variable de server actúa como una suerte de access list, ¿sí? Actúa como una suerte de filtro, la cual permite o no recibir consultas, depende del origen, ¿sí? Entonces, si yo pongo server igual, digamos, la IP de un proxy, cuando ese agente es rebalanceado a otro proxy, va a descartar las conexiones las consultas que este le envíe, porque no es parte de los que están permitidos dentro de la variable de server, ¿sí? Ok, a ver, ¿de cuánto es el tiempo de espera? Perdón, ahí hay unas preguntas, aprovecho el cambio de tema para responderlas. ¿De cuánto es el tiempo que espera para hacer el failover del proxy? Bueno, eso lo podés definir, ¿sí? En lo que veíamos recién hace un ratito, cuando vos configurás el periodo de failover, ¿sí? No recuerdo exactamente si hay un tiempo mínimo, si le podés poner un segundo, tendríamos que chequearlo en la documentación, pero la definición la podés hacer, digamos, en la configuración em, del grupo. Ok, entonces ya estamos. Había otra pregunta más. ¿Cabe la posibilidad que en el rebalanceo se ajusten varios hosts, quizás los más grandes en interfaces, poniendo, por ejemplo, un switch al mismo proxy y que los hosts más pequeños sean asignados
a otro proxy? Es una muy buena pregunta y es algo de lo que no hablé, no mencioné. Eh, Acá quizás hay una discrepancia o inconsistencia con la filosofía por ahí de Zabbix, tiene que ver con el tema de funcionalidad. ¿A qué me refiero? Que en Zabbix todos sabemos, o si no, te los cuento, que los números que importan son la cantidad de ítems. ¿Sí? Entonces, podría suceder que yo tengo un host, como recién hacían en la pregunta, daban de ejemplo en la pregunta. Yo tengo un host que sea un switch y este switch tiene 48 puertos y tengo, no sé, n cantidad de métricas por todos esos puertos y termino teniendo 300 ítems para ese host. Y después tengo otro host que es un agente que solamente me fijo si responde o no. Tengo un ítem. Entonces, lógicamente, en costo computacional, el host que tiene más ítems es más difícil de administrar desde el punto de vista de obtener datos que el otro. Ahora, en el tema del balanceo, ¿sí? El cálculo se hace por host, no por ítem. Con lo cual, al grupo, ¿sí? Cuando toma la decisión de moverlo de un proxy a otro, no le importa la cantidad de ítems, ¿sí? Y como les contaba hace un ratito, tampoco hay una forma de definir prioridades. Entonces, lamentablemente, no puedo decir a qué miembro del grupo ese host le corresponde. Lo que sí puedo hacer es forzar y escribir, digamos, que ese host en particular va a ser monitoreado por un miembro específico de ese proxy, pero ya no cae dentro de la lógica de balanceo, ¿sí? Sino que yo de alguna forma estoy haciendo una reescritura de esa lógica. ¿Sí? Cuando veíamos la configuración del host, ahí que decía, por ejemplo, por quién va a ser monitoreado, si por un proxy, por el server o por un grupo, bueno, le decimos un proxy y listo, ahí puedo forzar quién va a monitorear ese host. Pero si no, no tengo forma de poner una salvedad en la lógica de balanceo. Eh, ok, ahí tengo una pregunta más larga, pero si no se enojan la dejo por ahí para dentro de un ratito, así podemos continuar, porque si no vamos a demorar un montón. Continúo entonces. Memory buffer en los proxies, ¿sí? Vamos a ver por ahí un poquito qué es esto. ¿Qué es, sin ir más lejos, cómo se va a administrar internamente perdón, el volumen de información dentro del proxy para hacerlo más o menos eficiente, ¿sí? Y esto, como saben, digamos, de alguna forma, eh, la eficiencia está asociada algunas veces, o gran cantidad de veces, a un riesgo. ¿Sí? Es como por ahí, como las acciones, ¿no? Si yo quiero tener, digamos, un mayor retorno, voy a hacer una inversión quizás más arriesgada. Bueno, lo mismo pasa con la administración de la información. Entonces, Savix nos da ahora un poco más de granularidad para que nosotros podamos determinar, ¿sí? Cómo vamos a aceptar este tipo de riesgo en función a la performance que nosotros querramos esperar. Entonces, para poder hacer estas personalizaciones, esta configuración, aparece este concepto, ¿sí? De quién va a ser el responsable por el buffer del proxy. Es decir, yo puedo decirle al proxy que escriba los valores a disco, como sería quizás el modelo actual, donde tiene un valor, lo escribe en la base de datos y después se lo envía al server. Puedo utilizar, digamos, una estrategia que sea enteramente en memoria, ¿sí? Entonces acá no hay I/O involucrado, ¿sí? Que es, digamos, la forma quizás más performante, donde yo escribo directamente a memoria y de memoria es enviado al server. Y después quizás lo mejor de ambos mundos es donde yo tengo un escenario híbrido, ¿sí? Donde sigo aprovechando esta funcionalidad de memoria, pero también genero escrituras en la base de datos, lo cual implica la latencia de los discos y la performance de la base y demás. Todo esto, digamos, es definido a través de la variable proxy buffer mode en la configuración del proxy. Entonces, como les contaba, y seguramente si instalaron un proxy ya se habrán encontrado porque tienen que elegir cuál es el tipo de paquete, ¿sí? que ese proxy va a soportar, con qué motor de base de datos ese proxy va a trabajar. Yo generalmente utilizo SQLite, si son instalaciones medianamente chicas, pero esto es una cuestión enteramente quizás no enteramente de gusto, sí, pero hasta cierto punto podemos elegir si utilizamos una base de datos bastante más simple como SQLite o pasamos ya a algo por ahí un poquito más, eh,
escalable, ¿sí? Como MySQL o Postgre, depende del volumen. Esto de alguna forma también involucra que nosotros tengamos que hacer administración de un componente más, que es la base de datos, ¿sí? Con lo cual tengo que hacer tuning del Postgre, tengo que hacer tuning del MySQL para poder sacarle el mayor provecho. Pero básicamente, ¿cómo funciona? Como les contaba, el proxy obtiene un valor, ¿sí? Hace un flush de ese valor de memoria a la base de datos y después se lo envía al proxy. Con lo cual, si ese performance no está hecho, es probable que me haga de cuello de botella en algún punto. Por otro lado, en el modo memoria, como les contaba, no hay ese tiempo ya de escritura hacia la base, ¿sí? Ni de lectura. Esto no es algo que suceda, sino que simplemente hay una porción de memoria compartida dentro del sistema operativo del proxy, el cual se utiliza para alojar estos valores. En contrapartida, si bien esto es súper eficiente, es bastante más riesgoso, entre comillas, porque podría suceder que si yo hago un manejo, digamos, grande de volúmenes de datos, me quede sin memoria, ¿sí? Entonces ahí lo que empieza a pasar es que se descartan los valores antiguos, ¿sí? Para poder retener el valor más actual y enviarlo al server. Sí, perfecto. Ok, después les dije que teníamos el modo híbrido, ¿sí? Que si bien el buffer funciona como el modelo quizás de memoria, donde yo utilizo una porción, ¿sí? Temporal para escribir esos valores, en este caso, en vez, digamos, de descartar los valores antiguos, lo que voy a hacer es empezar a escribir en la base de datos, ¿sí? Entonces ahí aprovecho quizás un poco lo mejor de ambos mundos. Mi recomendación, digamos, esto es enteramente personal, yo me manejaría siempre con el modo híbrido, salvo que tenga algún caso de uso que justifique alguno de los otros dos motivos. Pero me parece que este por ahí puede llegar a ser el punto donde aprovechemos esta nueva funcionalidad, ¿sí? De utilizar, digamos, valores enteramente en memoria, que sea un poco más eficiente, pero también siendo precavidos de que vamos a guardar los valores si tenemos algún tipo de problema. Ok, vamos a ir con algunas preguntitas que había dejado pendientes, ¿sí? Una decía, si, volviendo al tema de HA, si dispongo de dos servidores, por ejemplo, HA1 prendido y HA2 apagado, tenemos formas nativas de hacer detectar, de forma nativa de que al detectar una carga alta en el uno encienda el 2 pensando un poco en que es posible con Apache 2, bla, 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 lo hagan. No, lamentablemente no hay una forma automatizada, por lo menos ahora, de hacer un auto-scaling de los proxies. O sea, no lo puedes prender y apagar en demanda en función a la demanda, justamente. No, por ahí habría que hacer algún script. Podrías hacerlo. eh, Podrías hacerte un trigger que esté monitoreando la carga de los procesos del proxy y después la ejecución de un script que ante la carga ese problema en particular ejecute, no sé, una llamada a la API o AWS que te prenda la instancia, ¿no? Si haces un auto-scaling casero. La presentación se subirá a YouTube, ahí me parece que no te voy a mentir. Le puedo preguntar a los chicos de marketing si querés, pero me parece que estas generalmente no terminan en YouTube. Otra pregunta rápida, ¿qué modo buffer es el mejor enfocado al monitoreo de grandes volúmenes de ítems? Sí, como te decía, para mí en este caso me parece que el híbrido sería el mejor, ¿no? Porque de vuelta seguís aprovechando este tema de que sea lo más rápido posible, pero nada, no abusar también de ese espacio de memoria y que se escriban los valores en la base si no te alcanza. Está Proxer Buffer Mode en Proxy para Docker, no lo veo en las opciones de Docker Hub. Es una buena pregunta, la verdad que no usé todavía los proxies en contenedores. Imagino que sí, que debería estar. Quizás no está documentado, pero debería. Si no, no sería muy difícil de editar, sinceramente. Es básicamente decirle que el valor de esa variable ahora viene de una variable de entorno y se lo pasas al contenedor como una variable de entorno. Pero me parece, para mí tendría sentido que esté. Si te digo, te miento. Eh, ¿Cuál es la memoria mínima recomendada para no agotar constantemente? Es una pregunta difícil de responder porque realmente
depende de la cantidad y el tipo de ítems que vos tengas. Algunos van a consumir más que otros, con lo cual, perdón, pero no hay una respuesta, una tabla que diga tantos ítems, tanta memoria. Es realmente, yo creo que una de las cosas por ahí más difíciles dentro de Zabbix, ¿no? Este dimensionamiento por ahí. Esta presentación la pueden compartir por algún medio, sí, sí, yo creo que no habrá ningún problema. De vuelta está asociado por ahí con el tema de que la podamos subir a YouTube o no. Si no, generalmente las pueden encontrar dentro del apartado de webinars, sí, suelen estar este tipo de presentaciones ahí. Bueno, volviendo a la presentación, ¿sí? Tenemos el tema del control centralizado de los tiempos de espera en la recopilación de datos. ¡Wow! ¡Qué título! Todo esto es para hablar de timeout. ¿Sí? Básicamente es el tiempo que vamos a esperar por una métrica antes de descartar. Para aquellos que tienen más experiencia, sabrán que en la configuración del server nosotros tenemos una variable, ¿sí? Que se llama timeout, que es la que básicamente determina cuánto tiempo los procesos van a esperar antes de descartar un elemento, un ítem que fue consultado, ¿sí? Como que no tiene respuesta. El problema con esto es que es global, es del mismo valor para todos. Y hay distintos tipos de información, digamos, y de performance dentro de Zabbix, los cuales pueden o no necesitar más o menos tiempo de espera. Entonces vamos a suponer este caso que yo lo he visto bastante en distintos clientes. Yo tengo un dispositivo que trabaja con SNMP, que es lento, digamos, o que tiene una prioridad para responder este tipo de preguntas muy baja. Y tengo un montón de información que necesito consultarles. Bueno, por ahí para ese dispositivo yo necesito esperar 30 segundos. Pero para todos los otros dispositivos que estoy monitoreando, eso es contraproducente, porque si recuerdan cuando hablábamos recién de los procesos sincrónicos y sincrónicos, el proceso en las versiones anteriores de Zabbix se queda a la espera. Entonces, si yo tengo este dispositivo para el cual puse 30 segundos de tolerancia, quizás después un agente, ¿sí? No sé, ejecuta un script y ese script tarda 60 segundos, bueno, yo me quedo igual esos 30 esperando nada, y se me empiezan a encolar elementos. Entonces, este valor de timeout global, ¿sí? Si bien de vuelta me permite ser más tolerante, de alguna forma juega en contra cuando hablamos de grandes escalas de datos, simplemente porque no lo puedo individualizar. Bueno, eso ahora en Zabbix 7 cambió, ¿sí? Y se volvió bastante granular, y es como que pasamos a la contracara totalmente, y tenemos la posibilidad de definir no solamente este timeout global, sino que los podemos hacer para todos los tipos de ítems, ¿sí? Como si fuese una política, y ya no necesito hacerlo a través de ese archivo de configuración, sino que lo puedo hacer a través del frontend de Zabbix, pero lo puedo hacer en estos tres como subniveles. Lo puedo hacer a nivel global del server, como les decía, puedo decir para todos aquellos ítems que son monitoreados por este proxy en particular, es decir, a nivel de proxy, y por último, ¿sí? A nivel de ítem. Entonces esto de alguna forma tiene algún tipo de prioridad, donde uno supersede el otro. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? La prioridad de la definición que tenga el Zabbix Server es la más baja, mientras que la de proxy es la intermedia y la del ítem supersede a la de todos los demás, ¿sí? Entonces, si yo pongo una definición única acá, es más importante que todas las otras. Bueno, no lo mencioné, pero el rango es de 1 a 600 segundos, sí, que son 10 minutos lo que podemos esperar, con lo cual es bastante más de lo que podíamos antes. Bueno, estos temas globales, ¿sí? Los podemos definir a través del apartado de administración general, ¿sí? Vamos a encontrar con este pedacito de modal, ¿sí? De formulario, donde nosotros por tipo de ítem vamos a poder definir el timeout particular que queremos, ¿sí? Y nos fijamos, perdón, que vuelvo para atrás, este screenshot no es inocente y tiene un motivo porque todos los valores están seteados en el mismo tiempo. Porque durante el proceso de upgrade, ¿sí? Cuando pasemos de nuestras instalaciones de 6.0, 6.4 a 7, este valor que nosotros teníamos definido como timeout global va a ser el que se tome por defecto para todos los elementos. Y después nosotros sí vamos a poder personalizarlo, ¿sí? Pero esto es una forma de prevenir que si alguno, digamos, en su ambiente tenía
esta definición por un caso de uso, que el upgrade no le reescriba ese valor y de golpe empiecen a tener problemas, ¿sí? Con lo cual, después de realizar un upgrade, si lo personalizaron, vengan, digamos, a ver este apartado y ajustenlo, ¿no? Como les parezca a ustedes en su ambiente. Bueno, a nivel de proxy les contaba que va a reescribir, ¿sí? Esto lo podemos hacer en la configuración del proxy, y va a reescribir el timeout para todos los tipos de ítems que son monitoreados por ese proxy, ¿sí? Entonces, nada, funciona igual que global, pero por proxy. Después, por otro lado, tenemos el timeout a nivel de ítem, ¿sí? Donde nosotros, cuando estamos haciendo las definiciones, ¿sí? De recurrencia de un elemento, de cada cuánto, digamos, el intervalo de actualización o el periodo de retención, vamos a tener la posibilidad de reescribir para ese ítem cuánto tiempo es que vamos a estar esperando, ¿sí? Bueno, como les decía, el timeout global sigue estando presente, pero este se va a utilizar para la conexión, ¿sí? Es lo que va a definir el timeout entre el server y el proxy, y no tanto así a los elementos, a los ítems, como hacía en la versión anterior. Pero sí recuerden esto que les cuento, durante el upgrade se va a tomar esto como valor de reescritura para todos los ítems que después van a tener que ajustar. Ok, descubrimiento de red concurrente, ¿sí? Antes de empezar esto, voy a tratar de responder ahí una pregunta, pero creo que no lo voy a poder hacer porque no lo entiendo. Dice, se solucionó el problema de Google Update Services. No sé cuál sería este problema. Si me querés contar, por ahí trato de respondértelo mejor. Si no, por ahí, en los release notes de cada versión, digamos, si hay un problema reportado, podés ver a través del número de ticket del problema reportado si está dentro de los fixes que se incorporan dentro de la versión, ¿no? Ok, vuelvo entonces con el tema de descubrimiento de red. ¿Qué pasaba? El descubrimiento de red, si bien es una funcionalidad bastante interesante, cuando nosotros lo pensamos en proporciones considerables, ¿sí? No sé, en varios barra 24, no sé, en cientos de IPs, se vuelve quizás un proceso lento, y más si nosotros le decimos que tiene que chequear varios servicios, ¿sí? Por cada uno de esas IPs, ¿sí? Básicamente porque esto lo hace de forma secuencial. Entonces teníamos un proceso único, ¿sí? Que como vemos iba chequeando cada uno de los servicios. En el caso de encontrarse por ahí con algún timeout, iba a esperar que ese servicio agote el tiempo de espera, y esto hace que se vuelva extremadamente lento, ¿sí? Bueno, voy a pasar ahí la animación porque yo también estoy bastante ansioso, pero creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Entonces teníamos un único proceso que era el encargado de ejecutar esta tarea y chequeaba cada uno de estos, incluso considerando este timeout que podríamos llegar a tener definido. Bueno, eso ahora cambió, ¿sí? Y es manejado, digamos, a través de este concepto de worker, ¿sí? Básicamente, donde tenemos un manager que es el que va a estar administrando de alguna forma las peticiones que haya pendientes en una cola, y va a estar asignándoselos a cada uno de estos procesos para que lo ejecuten en paralelo, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a poder también personalizar cuántos workers le vamos a dar a nuestro servicio de descubrimiento de alguna forma, ¿sí? Algo también a tener en cuenta es que este tipo de concurrencia, ¿sí? Es definido por reglas, ¿sí? Es una propiedad que nosotros vamos a poder definir en cada una de nuestras reglas de descubrimiento. Acá no les voy a mentir, no se me ocurre el caso de uso en el cual yo quisiera por ahí decirle solamente un proceso es el encargado de ejecutar esta regla de descubrimiento, pero si quieren hacerlo pueden, y yo lo dejaría quizás siempre en unlimited para que use todos los recursos disponibles. Bueno, lógicamente acá, digamos, tenemos paralelismo, como les contaba, entonces un proceso mucho más eficiente, con lo cual quizás el timeout que podamos llegar a encontrar queda restricto a un único proceso y no impacta en los siguientes chequeos, ¿sí? Sino que es una tarea que es administrada de vuelta por esta relación entre workers
y managers. Ok, último tema con relación al descubrimiento. Como justamente tenemos este concepto de manager y worker, tenemos nuevas métricas internas que nos permiten cuantificar de alguna forma cuál es la performance de nuestros procesos. Con lo cual podemos a través, digamos, de, el monitoreo de estos ítems internos, por ejemplo, la cola de descubrimiento, ¿sí? O el porcentaje de utilización del manager y de los workers, entender si necesitamos más o menos procesos. De vuelta, recuerden que el manager lamentablemente eh, no podemos incrementar la cantidad de managers, hay uno solo. Sin embargo, la única tarea del manager es como de actuar de semáforo de alguna forma, ¿no? Para distribuir la carga entre los workers, que sí podemos hacer crecer a demanda. Ok, antes de pasar al último tema, ahí vuelvo con la pregunta anterior de Google. El comentario dice, daba alertas constantemente cuando frenaba el servicio de Google Update. Ok, la verdad, yo no estoy al tanto del tema, que haya realmente un tema con el proceso de Google Updater. Si vos me lo comentás, probablemente lo hubiera, pero a mí me suena, y de vuelta, no es que me quiero lavar las manos porque no entiendo el caso, digamos, ni lo conozco, pero a mí me suena que por ahí se podría arreglar eso con una mejor definición del trigger, ¿sí? No solamente basarte quizás en la regla de descubrimiento para cada uno de los servicios, sino que cuando descubrís el servicio de Google Updater, basarte justamente, no sé, en el nombre, Updater o Google o como se llame, para cambiar el tipo de trigger que vas a utilizar cuando descubrís ese servicio. Entonces lo haces menos sensible a que, no sé, ese proceso se reinicie, porque imagino que debe ser algo temporal de Windows, que no sé, corre un segundito para actualizar y después se cierra y eso te debe estar generando problemas. Yo cambiaría, digamos, cómo es el trigger para ese proceso en particular con un override de descubrimiento. Pero no me suena, perdón, no sé si quizás lo es, y yo no estoy en tema. Ok, avanzando, tenemos el tema de métricas vía HTTP. ¿Qué significa esto? Que antes, cuando nosotros queríamos inyectar arbitrariamente en Zabbix información, no lo podíamos hacer a través de la API, y para esto es que surge este nuevo método, ¿sí? Tenemos un método que se llama history.push, donde básicamente nosotros le vamos a enviar información y esta información es emparejada con un ítem del tipo Trapper, ¿sí? Recordemos, los ítems del tipo Trapper son aquellos que básicamente están esperando que se les envíe información. ¿Y quién puede enviar información? Bueno, por ejemplo, el binario de Savixender. ¿Sí? Nosotros recordemos que podemos descargarnos este binario que me permite, a través de un comando, enviarle información a Savix utilizando el protocolo del agente. ¿Sí? Es más, puedo hacer que ese binario lea la configuración del agente y envíe información con ese contexto. El nombre, no sé, si utiliza encriptación o no, lo que fuera. Pero el problema es que no lo podíamos hacer vía API, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con interactuar con la API de Zabbix estaba relacionado a crear recursos, borrar recursos, leer valores históricos, pero no inyectar. Bueno, ahora podemos a través del history.push, siempre y cuando el elemento donde vayamos a guardar esa información sea del tipo trapper, ¿sí? También podemos utilizarlo o inyectarle información a un ítem del tipo HTTP agent, pero este tiene que tener la funcionalidad de Trapper habilitado, y yo no se lo vi a usar a nadie. Ahí después en los comentarios, si alguien lo utiliza en esta estrategia, me cuenta, pero yo la verdad que no vi ningún caso de uso, sin embargo se puede. En ambos casos, digamos que nosotros estemos utilizando una estrategia del tipo Trapper, podemos utilizar la variable o el campo de allowed host para hacer una suerte de access list y limitar quién es el autorizado para enviarnos información, incluso en esta lógica del history.push, ¿sí? Es decir, la IP que origina el requerimiento tiene que estar agregada dentro de ese campo, o si no el valor se descarta. Y por último, podemos también, a través del rol de usuario, ¿sí?, definir quién es el que tiene permisos para realizar este tipo de acción mediante la API.
Bueno, y acá vemos, digamos, un ejemplo de lo que es el request, ¿no? Que es lo que se tiene que enviar a la API type para insertar un valor. Básicamente vamos a enviar un JSON que tiene una estructura muy similar a todas aquellas llamadas que tienen que ver con la API, si tuvieron algún tipo de experiencia con eso, donde básicamente hacemos una referencia al método y a través de los parámetros le vamos a decir dónde tiene que guardar el elemento, ¿sí? A qué ítem se lo vamos a estar asignando, el ítem ID, cuál es el valor que nosotros queremos insertar, en qué momento sucedió, ¿sí? Recordemos que Zabbix utiliza Unix Timestamp, con lo cual tenemos que poner el formato de hora en el momento que nosotros queremos dejar registrada ese valor. Y por último, los nanosegundos, si quisiéramos. Creería que los nanosegundos son opcionales, no hace falta enviarlos, pero sí el formato de clock. Y esto está bueno por ahí para hacer la migración de alguna otra herramienta a Zabbix. Si nosotros queremos traer valores históricos, hacer un script en Python que lea, digamos, el contenido de una herramienta y lo envíe, digamos, eh, con un post a este método es bastante simple. Eh, con lo cual, de vuelta, es un buen recurso para hacer una migración, ¿sí? Podemos, como vemos acá, enviarle varios valores, ¿sí? No solamente tiene por qué ser uno o tampoco tiene por qué ser un tipo de valor específico, ¿sí? Puede ser ahí un string, un texto como estamos viendo. Ok, otra funcionalidad también interesante es el tema de poder pasar argumentos cuando estamos llamando un script del frontend. No sé si eso es algo que utilizan o no, pero como saben, digamos, nosotros podemos utilizar script en distintos contextos dentro de Zabbix, ¿sí? Ya sea por ahí para reaccionar frente a un problema, o queremos hacer una ejecución manual al momento de un evento, o queremos hacer una ejecución sobre un host. Y quizás un ejemplo de esto sería, nosotros tenemos un mapa en Zabbix y cuando le damos clic a un icono del mapa, queremos realizar una ejecución. Bueno, ahora lo que podemos hacer es invocar esta nueva macro que se llama manual input, que nos permite, ¿sí?, enviar un argumento a un script. Entonces yo puedo dejar, como vemos en este caso, un script que, no sé, entiendo que esto es reiniciar un servicio en Windows, en el desktop, eh, con la macro de cuál es el servicio que quiero reiniciar en formato de macro en la configuración del script. Entonces después, digamos, cuando yo llamo a este script, puedo seleccionar cuál es la opción del servicio que le quiero pasar. Entonces acá vemos que en el apartado, digamos, de avanzado, yo puedo concatenar distintos nombres de servicios, ¿sí? A través de ponerle una coma, las cuales después se ven con, perdón, acá, según como haya elegido el tipo, por ejemplo, en este caso dropdown, los voy a ver justamente con esta lógica, ¿no? Cuando yo quiero hacer la ejecución del script, me va a preguntar cuál es el nombre que querés reiniciar. Y ahí tengo toda la lista que yo definí. Entonces, es una forma fácil, digamos, de hacer interacciones limitadas dentro del frontend, con lo cual esto puede ser bastante útil para, no sé, centros de operaciones de red o cuestiones así, donde quizás no queremos dar un acceso irrestricto a un equipo, sino que le damos cierta habilidad para hacer la ejecución de ese script y todo eso queda, digamos, registrado. Ok, nuevas formas de visualizar la información. Vamos a pasar entonces. Tenemos algunos nuevos widgets, ¿sí? Dentro de lo que es Zabbix 7 y para lo que es el frontend, por ejemplo, el de Honeycomb, ¿sí? O el de panel de abeja, que ahora lo vamos a ver. Tenemos otro tipo Gauss, ¿sí? Que es el relojito, el medidor. Tenemos gráficos de torta o tipo en los donuts, perdón, no me sale ahí la palabra, pero también son gráficos de torta. Tenemos los que son los de navegación, de host o de ítems, ¿sí? Que estos están bastante funcionales, ¿sí? Y por último tenemos el que tiene que ver con los triggers o el top de trigger. Bueno, esto lo que nos permite de alguna forma es tener justamente una representación gráfica más flexible que en lo personal, digamos, yo creo que ya venía, digamos, siendo un momento por ahí que Zabbix se ponga un poquito más al día con respecto de la capa de presentación. Sí, quizás nos hemos enfocado mucho en funcionalidad y este es un apartado que
no había madurado lo suficiente. Bueno, el hecho, digamos, de esta nueva versión que permita de alguna forma todos los widgets estén interconectados entre sí, nos expande un poquito quizás la funcionalidad a lo que hacen otro tipo de herramientas. No es solamente estas nuevas visualizaciones, sino que hay funcionalidad por detrás. Pero bueno, acá tenemos, digamos, la función de la visualización de Honeycomb, ¿sí? Los gauchos, los medidores, que pueden ser personalizados un poquito más. Después tenemos también los de torta o los de donas, sí, ahí está que no me salía la palabra. Ok, entonces como les decía, hay funcionalidad detrás de estas nuevas visualizaciones y tiene que ver con esto de la navegación dinámica, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, básicamente que un widget, ¿sí? Puede funcionar, una visualización puede funcionar como fuente de datos para otro widget. En concreto, digamos, yo puedo hacer clic en un widget y que esto me actualice, digamos, la lógica de filtrado en otro widget. Entonces, como por ejemplo vemos acá en este GIF que me está reventando la computadora, para serle sincero, cuando nosotros estamos haciendo la navegación de este widget, actualiza los otros componentes, básicamente hace como una reescritura de dónde se obtiene el valor a mostrar, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo con lo que tiene que ver con la navegación de ítems, ¿sí? Cuando les contaba en estos nuevos widgets que tenemos una lista de hosts, ¿sí? Con todos los ítems disponibles, y a medida que nosotros vamos haciendo clic en ellos, estos reescriben la configuración de los otros widgets, haciéndolo de forma dinámica. Eh, Ok, bien. Vamos con lo que tiene que ver con la autenticación multifactor o el MFA. Seguramente de esto ya habrán escuchado algo, pero tenemos dos posibilidades a la hora de definir lo que es esta autenticación multifactor, ¿sí? El MFA. Si vamos a trabajar con la lógica de TOTP, ¿sí? Autenticación mediante contraseña de uso basada en tiempo, ¿sí? Por ahí, creería que un claro ejemplo de esto es por ahí Google Authenticator, y si no, podemos trabajar con el Duo Universal Prompt. En este caso, sí podríamos escanear un QR generado por Sykes y esto nos permite agregar un segundo factor de autenticación a nuestro login, sin demasiado, digamos, eh, demasiado trabajo asociado al respecto. Bueno, otras características quizás un poco menos relevantes de todas las que venimos viendo. Una de estas tiene que ver con el cambio de licenciamiento de Zabbix, ¿sí? Acá por ahí esto puede sonar a que ahora vamos a cobrar por licencias, pero eso no es así, ni va a pasar jamás. Básicamente tiene que ver con una cuestión de proteger a Zabbix como marca. Hemos cambiado, digamos, de GPL versión 2 a pasar a Fero GPL versión 3. Y esto de vuelta tiene que ver con protegerla de situaciones como que, no sé, venga AWS, digamos, lea todo el código de fuente de Zabbix y saque AWS, una cuestión así, ¿sí? Ahí habría que por ahí leer este esquema de licenciamiento, pero en concreto a nosotros, digamos, como usuarios, no nos cambia absolutamente. Sí, tiene una cuestión asociada a la marca nomás. Después tenemos una verificación opcional de actualización del servidor y del frontend. ¿Sí? Básicamente ahora Zabbix tiene la habilidad de entender si se encuentra actualizado o si hay una nueva versión a través de el widget de System Information o de información del sistema. Nos va a reportar si hay que hacer alguna actualización de estos componentes o no. Es opcional esto, ¿sí? No hace falta, digamos, cumplirlo. Después tenemos nuevos tipos de ítems asociados a lo que es DNS para hacer una consulta o medir performance. Tenemos soporte para macros de usuario en los nombres de los ítems y en los prototipos de los ítems. Esto es algo que no se podía hacer antes para una macro de usuario. Tenemos la opción de personalizar el media para un usuario a través de aquellos que fueron provisionados a través de esta función de Just in Time. ¿Sí? Recordemos que esto es la habilidad de utilizar un gestor de cliente, puede ser, no sé, OpenL, Active Directory. Bueno, ahora no solamente podemos provisionarlo, sino que podemos cambiar
el atributo, por ejemplo, de cuál es la media para ese usuario en particular. ¿A qué email le mando la notificación? Básicamente en concreto. Bueno, charlamos, digamos, de lo que tenía que ver con las mejoras de rendimiento, pero una de las que quizás no mencioné o no hicimos hincapié es en el tema del el cálculo de permisos, ¿sí? Por ahí no todos se han encontrado con esta situación, pero en ambientes muy grandes de Zabbix, donde hay también muchísimos usuarios asignados, por usuario, digamos, que quiera acceder a distintos recursos, Zabbix tiene que hacer un cálculo de qué permisos tiene el usuario sobre esos recursos. Y eso a veces hacía que el usuario experimente cierto delay que no experimentaba un superadministrador, básicamente porque tenía acceso a todo. Bueno, esto es algo que ya no sucede, se cambió cómo se hace ese cálculo y ahora no importa el tamaño o la cantidad de usuarios o la cantidad de recursos, todos experimentan el mismo tiempo, sí, el más corto, lógicamente. Y esto ya no es un factor en experiencia de usuario. También tenemos la habilidad de conectarnos con Kafka de forma nativa, ¿sí? Por ahí si queremos hacer algún tipo de streaming, de información de Zabbix. Tenemos una mejora del comportamiento y esto tiene que ver con las reglas de descubrimiento, ¿sí? Cuando el mismo grupo de hosts es descubierto por múltiples reglas de descubrimiento. Y después tenemos un cálculo más rápido, esto quizás es muy interno, del mantenimiento de un host, ¿sí? Básicamente ahora es por ahí un poquito más eficiente el proceso que hace justamente el cambio de estado. Bueno, dijimos que también, no, esto no lo dijimos, les miento. Podemos hacer ejecuciones arbitrarias de comandos remotos a través de verificaciones activas, ¿sí? Antes quizás si teníamos un agente activo no podíamos manualmente hacerle una ejecución, ahora eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Tenemos una mejora también en el manejo de ítems no soportados en los cálculos de agregación. Esto antes podía llegar a ser un problemita para los ítems calculados si alguno de los otros ítems que formaban parte de ese cálculo estaba no soportado. Podemos, o se amplió, digamos, el valor de cálculo de agregación. Tenemos una mayor, sí, mayor flexibilidad, digamos, para asignar tags durante el proceso de autorregistración de host. Esto es algo que antes no se podía hacer, ¿sí? Ahora es algo que sí podemos. Eh, Podemos hacer reportes mejor dicho, podemos incluir solapas de un dashboard dentro de los reportes programados. Eso es algo que antes no se podía. Tenemos un manejo mejorado por ahí de los mensajes de error, ¿sí? A través del proceso del check por no soporte, del preproceso, ¿sí? Tenemos pruebas, quizás validaciones de archivos de configuración desde la línea de comandos. Esto también es por ahí funcional. No sé realmente cuántas modificaciones realizan dentro del archivo de configuración del Zabbix Server, pero ahora podemos chequear, digamos, esa sintaxis, ¿sí? Podemos ver que todo lo que hayamos puesto esté bien, y si no recuerdo, esto nos indica específicamente en qué línea tenemos un problema. Tenemos también una función de trigger nueva asociada a lo que es JSON-Path y XML-Path. ¿Sí? Estas funciones antes de trigger no las teníamos. Básicamente chequear si en algún punto específico o de un atributo de JSON existe algo o no y hacer un trigger en base a eso. Y capacidad para desactivar el registro de reglas de descubrimiento, autorregistración y descubrimiento. Básicamente, que no se nos llene el log de Zabbix con se descubrió un agente, no se descubrió un agente, o un ítem, o lo que fuera. Tenemos nuevos templates e integraciones. Esto es algo que realmente pasa con todas las versiones de Zabbix. Siempre estamos incorporando nuevos templates. No sé si específicamente, justamente los que estamos viendo son nuevos, la verdad que no lo recuerdo, creería que no. Esto es un screenshot más representativo. Sí, de vuelta, creo que es importante que cada vez que tenemos algún tipo de nuevo release dentro de Zabbix,
no solamente leamos las notas antes de realizar el proceso de actualización, porque puede haber situaciones quizás disruptivas, que tenemos que poner algún patch o algo que tengamos que considerar, no sé, alguna dependencia que tengamos que actualizar también. Eh, Siempre creo que es importante también leer el release note, ¿no? ¿Qué es lo que se está liberando en esa versión, más allá de esta presentación que tuvimos el día de hoy? Entonces, volviendo al tema de templates e integraciones, esto, digamos, no es una salvedad sobre lo que les estoy contando. En la lista de release notes pueden encontrar todos los fixes que se hicieron, eh, todos los quizás tickets públicos que había asociado con los fixes que se agregaron, si hubo nuevos templates, si algo de algún template se cambió. Todo esto lo publicamos en las notas y si no, podemos buscar en la página de integraciones nuevos templates. Bien, eso ha sido todo por este webinar o esta charla o esta presentación, si se quiere, de las nuevas funcionalidades de Zabbix 7. Ahora voy a chequear las preguntas. No sé si hay algún otro tipo de preguntas más allá de las que se han venido publicando. Pero bueno, vamos a chequear. A ver, se solucionó el filtrado de fechas en el Availability Report. Es una buena pregunta. ¿Qué problema tenías, digamos, con el filtrado de fechas? Contame ahí un poquito más y lo buscamos, si hace falta. Podés profundizar en la mejora del manejo de ítems no soportados o en los cálculos de agregación o apuntarnos dónde podemos mirarlo. Sí, como les decía, digamos, en los release notes podemos ver en detalle, digamos, la evolución de ese fix. Ahora, si me das un segundito, lo busco de última y te paso bien el link. Otra pregunta. El agente de Static 7 ahora es Static Station D. Esto se entiende que todos están en Go, o sea, el tipo, no. O sea, se haya actualizado la versión de Static no significa que se cambió eh, el lenguaje de programación para ese agente. ¿Sí? Hay dos vertientes, una, digamos, que es de Latent D, como decías vos, eso se va a seguir escribiendo en C, mientras que Latent 2 se va a seguir escribiendo en Go, y no hay planes de que esa situación cambie. Se actualizaron los dos, básicamente, pero se siguen manteniendo el código base para cada uno de ellos. Ahí volviendo con el tema de los reportes, si realizaba un filtro por día, mes o semestre, siempre te da la gráfica por un año, no respetaba el filtro. Ah, mira vos. No, eso no lo tenía en el panorama. Perdón. ¿Tenés algún caso reportado asociado a eso? ¿Viste que se pueden reportar los bugs? Quizás ahí te puedo ayudar un poco más relacionado a eso. Perdón, que no tengo una respuesta más concreta para decirte sí, está resuelto, pero la verdad que son muchos temas. Ok. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Eh, Tampoco tenemos más temas por ahí para que charlar sobre las nuevas versiones. Les agradezco a todos nuevamente por participar. Siempre es muy grato ver que cada vez somos más en la comunidad hispanohablante. Así que muchas gracias por haber participado. Sí. O solamente un tema. ¿Puedes platicar un poco acerca del DCU Special Edition que tenemos nosotros? Eh, sí, sí. A ver, dame medio segundito y ahora lo charlamos. Voy a compartir el enlace del curso. Te acabo de compartir por el chat. Sí, perdón. A ver, ahí les paso el chat, el link, digamos, acá adentro, en el chat para que puedan accederlo.
Ahí lo compartiste. Ok, bueno, sí, efectivamente, con, digamos, el lanzamiento de esta nueva versión, sí, tenemos la oportunidad por ahí de tomar esta clase especial para hacer la certificación de usuario. Esto va a suceder el 10 de julio, sí, y tiene un precio bastante interesante, promocional, como parte, digamos, de este lanzamiento. Así que ahí podemos aprovechar el link que nos compartió Mauricio para justamente tener consideración de esta certificación, ¿sí? Siempre es interesante y aporta valor en nuestra carrera contar con certificaciones y la de Savix es bastante importante. Sí, va a ser en español. Ahí estaba la pregunta. Ok, dicho eso, a ver, ahí tengo otras preguntas también. En la última versión te da como resultado 7.0, eso sería el Agent 2, no sé si me explico, porque el template para Postgre tenés Agent y Agent 2. ¿Cuál sería el template para la versión 7? No, para la versión 7 tenés los dos agentes. Tenés el agente normal, el agente estándar y el agente 2. Si querés, digamos, utilizar el template de Postgres, tenés que bajarte para la versión de agente que corresponda. Si querés saber qué versión de agente es la que estás ejecutando, hay un item key que se llama agent.variant y ese eh, te da la respuesta de cuál es la variante justamente de agente que estás utilizando, ¿sí? Creo que el agente 2 te responde un 2 directamente. eh, y ahí con eso ya puedes saber, digamos, si está asociado. Me parece que el template de Postgres en particular necesita, en el caso de la Agente 2, que tengas un plugin adicional instalado, ¿sí? Que se instala como un módulo más. Con lo cual por ahí, nada, tiene un factor de complejidad, si se quiere, entre comillas. Pero yo iría por el Agente 2, ¿sí? Es más por ahí, más fácil de monitorear. Ok, dicho eso, creo que estamos con el tema de las preguntas. De vuelta, ahí les recomiendo el link que nos compartió eh, Mauricio. Están todas las respuestas, ¿sí? No solamente el precio, sino todo lo que vamos a estar viendo como parte de este curso. ¿Sí? Esto es algo promocional que estamos haciendo por única vez, sí, esta va a ser la única clase para este curso en particular en promoción, ¿no? Bueno, de vuelta, dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber participado, espero poder verlos pronto en otro de nuestros webinars. Les mando un abrazo y muchas gracias.